Muy bien, pues vamos a dar inicio por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días para todos. Soy su servidor, el ingeniero Daniel Ramírez de Promptel, y en nombre del organismo y de TES América, queremos darles la más cordial bienvenida a este taller virtual que, de paso comento, es el último de este periodo, de este año. eh, y vamos a tener un tema muy interesante, que es el cálculo simplificado y la medición de radiaciones no ionizantes, así como nos van a platicar de la disposición técnica del IFT 007 del 2019, y que amablemente nos van a presentar y a platicar los maestros Raúl Santoyo y Jorge Barrera de TES América, que son expertos en el tema y a quienes les agradecemos mucho por esta oportunidad de compartirnos sus conocimientos, su experiencia, todos los datos que nos van a hacer llegar, así como al ingeniero Carlos Girón, que también está en TES América, que es con quien hemos estado eh, coordinando este taller. Y bueno, pues agradecerles por esta oportunidad, y a todos nuestros asistentes también agradecerles por el tiempo que nos comparten para participar en este evento, que repito es el último de este periodo, y que gracias a su asistencia pues es que podemos continuar haciendo estas sesiones. Eh, Solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible, y tengamos una buena presentación por parte de nuestros expositores. Y recordarles finalmente que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para que podamos hacerles llegar la presentación, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Al final de la presentación de nuestros expositores, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, pues no tomo más tiempo, y adelante, le cedo el micrófono, Jorge, Raúl, adelante, que tengan un extraordinario taller. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo, soy el director general de TES América en México. TES América es una empresa con cobertura en América Latina, y que tenemos pues ya más de 16 años haciendo las mediciones de campos electromagnéticos, que es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Por ahí me adelanté un slide. Hemos hecho más de 13,000 mediciones en toda América Latina. En México ya hemos realizado un poco más de 100 mediciones. Utilizamos una tecnología que se llama Wave Control, que hoy por hoy es también la misma tecnología que utiliza el IFT para hacer las mediciones de lo que es el campo electromagnético. Y bueno, TES América, además de hacer todo este tipo de servicios, también hacemos estudios de cobertura, de interferencia, tanto simulada como con mediciones. Somos un despacho de ingeniería. También tenemos propio software que ayuda a lo que es la parte de gestión del espectro, facilitando lo que es la parte de simulación y coberturas en servicios como televisión, FM, AM, trunking, también en la parte de IMT. Apoyamos mucho en lo que es el diseño de ese tipo de redes. Bueno, para ya no hablar un poquito más de esto, presento rápidamente a mis compañeros. Nuevamente, yo soy Raúl Santoyo, soy el director general de TES América. Tenemos a Jorge Barrera, que es el director asociado de TES América. Tiene una amplia experiencia trabajando tanto como consultor como dentro de la Agencia Nacional del Espectro en Colombia. Ha manejado muchísimo el tema de lo que es la parte de radiación no ionizante, desde sus aspectos iniciales hasta
o en la actualidad, como lo tiene de alguna forma contemplado el ICNIRP, que va a ser por ahí un ente que vamos a comentar a lo largo de la presentación. Y también a Carlos Girón, que colabora con nosotros, pues difundiendo y promoviendo los servicios de TES América con ustedes, con la industria. Y bueno, vamos a dar inicio a la plática. Jorge, adelante. Gracias, Raúl. Correcto. Bien, comencemos. Quisiera acercarme un poquito al concepto revisando lo que pues, ya muchos sabemos, pero para ir homogenizando un poquito, encontrarnos en qué son los campos electromagnéticos y dónde los encontramos en nuestro alrededor. Así podemos ver entonces que estos están en nuestra vida cotidiana, se encuentran, digámoslo así, alrededor nuestro, hacen parte, digamos, de nuestro ambiente, como los móviles, el router inalámbrico, muchos dispositivos a control remoto. Literalmente, si no tiene cables, utilizan espectro radioeléctrico para conectarse. Encontramos también que en el sector salud existen muchísimos dispositivos que para su funcionamiento, para, digamos, sus mediciones como tal o su interacción con, con, con la materia o con nuestro cuerpo, utilizan campos electromagnéticos. En el sector industrial también tenemos ejemplos de ello, es decir, que no necesariamente son para telecomunicaciones. En el sector energético tenemos también unos fuertes campos electromagnéticos para que, digamos, muchas de las cosas del día a día puedan funcionar, pero pues la mera transmisión de energía también, digamos, emana campos electromagnéticos. Y en telecomunicaciones, pues de forma genérica tenemos necesariamente que utilizar el espectro radioeléctrico para poder comunicarnos. En estos casos, pues nosotros ya podemos identificar algunos tipos, como son el caso de las microondas, las tecnologías móviles celulares, el caso de la radio AM, la radio FM, donde necesariamente se utilizan campos electromagnéticos, en unos más potentes que en otros, y evidentemente en el radio AM con unas potencias bastante altas. En el caso de televisión, que también utiliza unas potencias bastante altas, y en algunos casos no vemos que tengan una adecuada distancia respecto a la parte poblacional, cuestiones que veremos más adelante para saber ese cálculo aproximado cómo se realiza. Trunking sistemas convencionales, todo esto que conocemos como los push to talk digamos casos convencionales de comunicación ya un poquito más de handheld, más de móvil, pero también se encuentran en el caso marítimo, aeronáutico, todo el tema de radares, donde, por ejemplo, en el caso de radares se utilizan también unos campos bastante fuertes, porque pues es un servicio que necesita, digamos, de alguna manera rebotar y devolverse, donde la misma antena es a su vez transmisión y recepción de la misma frecuencia, es el, digamos, el caso diferente respecto a los demás servicios, pero pues utiliza unas potencias considerables. Y el tema satelital, donde tenemos pues la combinación de dos mundos, el caso donde lo que tenemos es una fuerte, digamos, potencia cuando tenemos que transmitir a satélite, pero también tenemos una alta sensibilidad cuando tenemos que recibir del satélite, sobre todo si son geoestacionarios. Evidentemente la señal pues ha recorrido algo así como 72.000 kilómetros, entonces pues, digamos que ya llega cansada, llega a unos niveles muy bajitos y tiene una cuestión de interferencias, pero en su salida pues emite con bastante potencia y también allí hay una zona de exclusión con unos campos bastante fuertes. Y aparte de eso, pues los tenemos literalmente en todos lados. Digamos que lo que nos lleva a esta hiperconectividad es encontrar que todo a nuestro alrededor se encuentra conectado o deberá estar conectado. Ya no es, digamos, hace unos años era una cuestión de un lujo o de un adicional tener la posibilidad de que algo en nuestra casa se conecte. Ahora prácticamente es necesario que se esté conectado, que muchas cosas a nuestro alrededor comiencen a estar conectadas y eso hace pues que hasta dentro de nuestras mismas casas también tengamos algunos campos debidos a todos estos aparaticos. Y uno dice, no, pero pues son potencias bajas seguramente. Claro, pero recordar que en cuestiones de exposición a radiación no ionizante, que veremos ese concepto, o en cuestiones de exposición a campos electromagnéticos, lo que allí se vincula es la sumatoria de todos los campos. Y esa es, digamos, la diferencia. No es cada una su potencia bajita. El problema es que el cuerpo es una antena de banda ancha que recibe todos los campos. Al estar recibiendo todos los campos, pues esta antena coloca la sumatoria en potencia, en densidad de potencia, de todo lo que está a nuestro alrededor. Y ahí pues las cosas cambian un poquito. Para acercarnos un poquito, también homogenizar un poquito el tema,
todos conocemos, que es el espectro electromagnético. Hay un punto, digamos, en este espectro que separa, digamos, es una línea gris un poco que separa la radiación no ionizante, que estaría a la izquierda, de la radiación ionizante. La radiación ionizante, pues evidentemente son frecuencias, digamos, es un espectro que tiene la misma naturaleza, se comportan, son ondas, pero la diferencia es que los que están en la parte ionizante son altas frecuencias y altas energías. Las altas frecuencias y altas energías son capaces de ionizar la materia y de alguna manera, en una, digamos, exposición bastante fuerte de energía, pueden cambiar la composición de la materia. Entonces, a la izquierda tenemos las que no hacen eso. A la izquierda tenemos las que no tienen suficiente energía y lo que hacen es simplemente transportar energía de un punto a otro. Pueden llevar mensajes, pueden, digamos, usarse para diferentes cosas, pero no necesariamente son ionizantes, son no ionizantes. No es suficiente su energía para poder modificar la materia. No obstante, pues pertenecen a la misma naturaleza. No estamos hablando de dos campos electromagnéticos, sino que es el mismo. El de la parte de la izquierda, generalmente, convencionalmente está por debajo de la luz visible. Y por debajo de la luz visible encontramos la no ionizante, que es de alguna manera lo que utilizamos en telecomunicaciones y mencionamos como espectro radioeléctrico. En este caso, entonces, el espectro radioeléctrico es una parte del espectro electromagnético. Hace parte, digamos, del conjunto completo de espectro electromagnético. Y en lo que aquí nos vamos a dedicar es a esa parte. No vamos a hablar de las ionizantes, no vamos a hablar de medición de radiaciones ionizantes, sino vamos a hablar de las no ionizantes, particularmente todas las que se utilizan para telecomunicaciones, para energía eléctrica y otros dispositivos. Cómo medir esta parte y cómo saber cuál es la exposición en esta parte. Y las recomendaciones internacionales y la misma disposición técnica IFT 007 habla es de la parte izquierda, de no ionizantes, espectro radioeléctrico, el espectro que se utiliza para las telecomunicaciones. ¿Listo? Bien, pero no obstante, ese espectro no únicamente se utiliza para telecomunicaciones. Todo ese espectro de lo no ionizante tiene muchas, digamos, utilidades, no solamente para telecomunicaciones, tiene utilidades en transporte, en salud, la parte de energía, en la parte de industria. Y recordar que cuando estamos midiendo este espectro de radiación no ionizante en banda ancha, pues lo que se obtiene es el conjunto de todo lo que está alrededor. No se discrimina de alguna manera como quiero medir únicamente la emisora 88.1. No, se está midiendo en general todo lo que alrededor aporta en un ancho de banda dado. ¿Ya? Por eso es importante reconocer que no solamente están las telecomunicaciones en un ambiente, sino que está todo lo que a su alrededor se encuentra. Bien. De forma general, digamos, comenzar con algunos conceptos o tener el concepto en mente de qué es el campo electromagnético. El campo electromagnético no es más que el compuesto por dos campos, convencionalmente hablando, y para matemáticamente poder observarlo, es un campo eléctrico y un campo magnético que de forma genérica se idean eh, ortogonalmente, es decir, el uno es perpendicular al otro. Ya veremos que eso no siempre se cumple, pero revisaremos en qué casos. No obstante, de forma genérica, el uno está perpendicular al otro. El campo eléctrico está perpendicular al campo magnético y es de alguna manera la forma también de propagarse. Recordemos que los campos electromagnéticos no utilizan un medio para poder propagarse. Es decir, ellos no van a través del aire o ellos no van a través del agua. Claro, pueden permear aire, agua y algunas superficies, como por ejemplo el vidrio, aunque es material, lo puede permear. Pero ellos tienen la capacidad de poder viajar en el vacío sin ningún medio. Diferente, por ejemplo, al sonido que requiere el aire, requiere algún material. La onda en el agua, si yo arrojo una piedra a un estanque y sale una ondita, necesita del agua. Si yo quito el agua y arrojo la piedra, pues no pasa nada. En este caso, el campo electromagnético no necesita ningún medio. Y eso es algo importante porque él mismo crea su medio. La variación de un campo eléctrico crea un campo magnético y ese campo magnético crea el siguiente campo eléctrico y por eso se puede propagar en el espacio vacío. ¿Listo? Ahora bien, al utilizarlo de alguna manera para nuestras comunicaciones, pues de alguna forma es la solución de salida de un transmisor y llegada a un receptor. Es un ejemplo, digamos, muy por encima de cómo tenemos los campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí, que salen desde un emisor y llegan a un receptor y viceversa. Bien, si quisiéramos de alguna manera ver cómo se comportan estos campos,
tenemos alguna imagen tomada por allí del MIT que nos permite un poquito acercarnos a esto cómo se ve. Permítanme un segundito. Está funcionando. Ahí lo tiene. Entonces, aquí podemos observar más o menos esto cómo se comportaría. Vamos a suponer que en el centro, allí en ese cilindrito que tenemos en el centro, es el dipolo y cómo de alguna forma le está propagando ondas electromagnéticas, cómo las libera, digamos, al espacio, ¿ya? Porque podemos entender que existen campos electromagnéticos como los de alguna forma, los de la pila o los de un imán, que se cierran entre sí, pero no se liberan. Aquí podemos ver cómo la variación, ¿ya? Del, por ejemplo, de voltaje, nos puede terminar liberando una onda al espacio. Y ella se comienza a propagar, se aleja evidentemente del transmisor y se propaga. Pero también podemos observar cómo en su propagación, cada vez que se aleja, también comienza de alguna manera a dispersar la energía. Toda la energía que estaba concentrada en ese pequeño arito aquí cercano al transmisor se comienza cada vez a hacer más grande. Es decir, la energía sí está completamente, toda la energía liberada está completa, pero si mi receptor está en un punto aquí, solo va a recibir una parte de ella. Aquí hay uno de los primeros fenómenos de la propagación, y es que de alguna manera yo aquí en un punto dado recibo menos energía porque no puedo recibir la onda completa. La onda completa está dispersa, digamos, en la distancia que se ha propagado. Eso es uno de los fenómenos normales de la propagación. Entonces aquí podemos, digamos, imaginarnos un poquito cómo sería esto, cómo sería la emisión de una onda, la liberación de la misma y luego su transporte de alguna forma a través del vacío o a través de algún medio, porque la luz, digo, el espectro radioeléctrico finalmente se puede, digamos, transportar en ciertos medios. Ciertos medios son opacos, ciertos medios son transparentes para él según la longitud de onda. ¿Ya? Bien. Acerquémonos entonces al concepto de campo cercano y campo lejano. Les mencionaba hace un momento que las ondas, de alguna manera, de campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares. No en todos los casos, y por eso es necesario entender en qué casos no, porque efectivamente de eso versa la norma. La norma indica allí que hay unos puntos donde eventualmente no es campo lejano, sino es campo cercano y queremos averiguar un poquito por qué es campo cercano, qué sucede allí que lo hace diferente. Raúl, ¿querías decirnos algo? Sí, de alguna forma comentarles que a partir de este momento muchos de los conceptos, o más bien todos los conceptos que va a tocar Jorge, están referenciados en la disposición técnica IFT 007-2019 y son datos que pide que se calculen y también daremos ahí por ahí una sorpresa de que esto ya lo pueden hacer automáticamente con una herramienta que hemos desarrollado nosotros y que no tiene costo. Pero bueno, ya Jorge les platicará de esto. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Primero nos acercaremos al concepto y luego veremos que, pues, aunque se pueda hacer manual, ya hay unos elementos que nos lo permiten hacer automáticamente. Bien, entonces, eh, primero hablar, ¿qué es esto del campo cercano? Bien, tener en cuenta que los campos electromagnéticos no necesariamente siempre se comportan ortogonalmente hablando. Ellos no siempre están a 90 grados. Ese comportamiento de estar el uno a 90 grados del otro, estar ortogonal eléctrico del magnético, se presenta en campo lejano, ¿ya? ¿Y qué es campo lejano y qué es campo cercano? El campo cercano, de manera genérica y sin entrar a los tecnicismos muy fuertes, es el campo que está alrededor de la antena, alrededor del punto de emisión. Cerca a este punto de emisión, y por eso es cercano, los campos no se encuentran de manera ortogonal. Es decir, no están a 90 grados, están a otros ángulos, ¿ya? Al estar a otros ángulos, un campo no se puede expresar en función del otro y ya veremos ese dato para qué nos sirve. Pero aquí lo importante es entender que digamos, ese punto imaginario alrededor de la antena, si aquí tenemos la antena, supongamos que es completamente omnidireccional, isótropa en todos los sentidos, es decir, que radia en todos los sentidos de manera igual, o sea, es ideal, tenemos alrededor una esfera, ¿cierto? Una esfera con algún punto donde dentro de esa esfera, digamos, sería campo lejano, fuera de esa esfera, digo, dentro de esa esfera sería campo cercano, fuera de esa esfera sería campo lejano. Es decir, que
tenemos que calcular este punto donde por dentro los campos eléctricos y magnéticos no se encuentran ortogonales para poder saber a partir de ese punto cuáles son los que sí se encuentran ortogonales, ¿ya? Tener en cuenta también que las recomendaciones internacionales en las que se basan este tipo de mediciones de radiación no ionizante y la forma, digamos, de manejarlas, los mínimos, los máximos, están establecidos por la INIRP. La INIRP es, digamos, una institución avalada por la OMS. La Organización Mundial de la Salud toma los, digamos, los conceptos de INIRP para poder establecer sus recomendaciones, lo mismo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones toma con base en los estudios que hace IGNIR, que es una asociación completamente, digamos, alejada del tema como tal de telecomunicaciones o técnicos, simplemente es una cuestión de medición de campos electromagnéticos y su injerencia sobre la salud y el medio ambiente. Entonces, en este caso, IGNIR tenía, digamos, como referentes dos estudios puntuales. Constantemente están haciendo estudios, pero en algún momento hacen un corte y establecen unas recomendaciones. Tenían el corte de 1998 que no tomaba en cuenta esta diferencia de campo lejano y campo cercano. El avance en los estudios y otros que venían haciendo hace que en el 2020 diferencien qué es estar en campo cercano y qué es estar en campo lejano y que efectivamente hay alguna, digamos, diferencia allí en la medición. Puntualmente, la IFT007, pues ya digamos, esta parte de campo lejano y campo cercano sí venía expresándose, solamente que en el corte de INIR 2020 es donde lo hacen evidente, pero pues ya venían estudios hablando respecto al tema. La directriz técnica IFT007 reconoce que hay diferencias entre campo lejano y campo cercano y establece de alguna manera algunas condiciones para medirlo. Pero bien, ya teniendo en cuenta que si estamos cerca a la antena, ¿cierto? Cerca. ¿Qué tan cerca? Eso lo definiremos en un momento. Si estamos cerca a la antena, nos encontramos en campo cercano. Es allí donde los campos se están hasta ahora alineando, donde al emanarse, así como mostrábamos hace ratico en el ejercicio del MIT, al emanarse, todavía no están correctamente perpendiculares. Lo importante de estos campos es que luego de que pasan la línea de la frontera, permanecen perpendiculares. Ya no se vuelven a girar más, ya no vuelven a cambiar su dirección, sino permanecen perpendiculares un campo respecto del otro. Pero internamente no. ¿Listo? Veremos entonces qué y cómo averiguamos, o sea, nos interesa saber dónde se encuentra esta frontera, porque si yo tengo que medir de una forma dentro del campo cercano y medir de otra forma fuera del campo cercano, es decir, en el campo lejano, pues ¿dónde encuentro esta frontera? Bien, tradicionalmente hay algunas formas, digamos, de determinarlo. No es, digamos, una parte o una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque depende de todos los elementos alrededor de la estructura. La misma torre, la parte metálica, los feeders, la interacción con cualquier cosa en el ambiente del emisor hace que esto de alguna forma cambie. ¿Cómo podríamos resolverlo de manera definitiva y única para cada uno? Resolviendo todas las ecuaciones de Maxwell para cada caso. Lo cual es de que esto sea un poquito como tedioso y un poquito como complejo. No imposible, pero pues no tiene sentido semejante esfuerzo para establecerlo. En ese entonces, lo que necesitamos son algunas recomendaciones internacionales que establecen de forma genérica, digamos, para escenarios genéricos, dónde se encuentra esta frontera. Entonces, yo puedo encontrar esta frontera, ¿ya? Este radio, digamos, o de esfera, por decirlo así, en función del diámetro de la antena en metros y de la frecuencia en hertz o en megahertz, según lo necesite en la fórmula y poder establecer dónde se encuentra esta frontera. Por lo tanto, para la UIT K70, que es para todos los servicios que no son móviles, es decir, para radiodifusión, para marítimo, para aeronáutico, para radares, para todos los que no son telecomunicaciones móviles, eh, ese radio es el máximo de cualquiera de estas tres expresiones. Esto según la recomendación K70 de la UIT es 2 veces el diámetro de la antena al cuadrado sobre la longitud de onda de la frecuencia que estoy emitiendo, o 3 veces la longitud de onda, o la longitud de onda sobre 2pi. Cualquiera de estos se evalúa y el que dé el máximo, ese es el radio de la frontera. Entonces, por dentro de ese radio voy a tener campo lejano, por fuera de ese radio, por dentro de ese radio voy a tener campo cercano, por fuera de ese radio voy a tener campo lejano. Pero para el caso en que sean estaciones de telecomunicaciones móviles, la recomendación que generalmente maneja la OIT es la K100, donde utiliza que el radio es el máximo entre la longitud de onda, tal cual expresa,
el diámetro de la antena o el diámetro de la antena al cuadrado sobre 4 veces la longitud de onda. Son expresiones evidentemente disímiles, pero ya mencionamos que pues dependen del entorno. Por eso se toman los máximos, porque al no saber exactamente cuál es el entorno, sino solamente caracterizarlo por distancias y por frecuencias, necesitamos evaluar las expresiones, 3 expresiones aquí, 3 expresiones acá, según sea el caso, y tomar la máxima. ¿Listo? Bien. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si estoy en campo cercano, es necesario para mi medición, para hacer mi medición, debo medir tanto campo eléctrico como campo magnético. Y esto ya, pues de alguna manera, se convierte en un desafío. ¿Por qué un desafío? Porque tengo dos cosas que tengo que medir. Hablando ya de manera práctica, necesito dos sondas o dos equipos para poder hacer esa medición dentro de campo cercano. Y lo importante de si estamos en campo lejano es que yo solo tengo que medir una. O mido campo eléctrico o mido campo magnético y por medio de una expresión puedo suponer el otro sin ningún inconveniente y así lo menciona la misma recomendación internacional. Si está en campo lejano se puede medir uno de los dos campos y se puede inferir el otro. En este caso es importante indicar que típicamente el campo que se mide, digamos, por convención, es el campo eléctrico, digamos, porque es el campo más estable y más fácil de medir. El campo magnético es un poquito menos estable y es un poco más complejo de medir. Los sensores no se encuentran tan desarrollados para medir magnético, pero los sensores de campo eléctrico sí se encuentran muy desarrollados y miden en muchísimos anchos de banda. Bien, esto quisiera tenerlo aquí a colación porque seguramente en su ejercicio profesional van a encontrar quienes dicen que existen expresiones diferentes a las que acabo de mostrar. Y esto es importante, tener en cuenta que lo que les mencionaba, como no son ambientes estándar, esto hace que de alguna manera, pues no todo el mundo se ponga de acuerdo. Entonces, según la recomendación que se esté utilizando, hay unas expresiones. Les mencionaba que la K100, por ejemplo, es para móviles. Entonces, claro, está por encima de frecuencias de 850 MHz y se puede evaluar más o menos cuánto es la expresión. La K70 es para todos menos para móviles. Entonces, pues si lo utilizamos para frecuencias, por ejemplo, por debajo de 450 MHz más o menos, podemos también tener las expresiones. Pero no es la única. Está el ABS 1698, está el Septicode 6, que también utiliza para otras frecuencias. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que aunque existen muchas recomendaciones internacionales que en cada país se aproximan de una manera distinta a esta frontera, en México pues se tiene establecido lo que indica la IFT 007 que toma lo que indica la UIT. Si efectivamente tienen alguna discusión con alguien que considera que se debe utilizar el safety code, pues sí, o sea, no está errado, pero no es lo que aplica para México. ¿Listo? Raúl. Bueno, también otra precisión importante es de que las fórmulas que utiliza el IFT corresponden a la K70. Ujú. Entonces aquí sí quiero hacer una aclaración. La K100 es para telecomunicaciones, como bien lo indica Jorge, pero en la disposición técnica IFT 007 solamente utiliza las fórmulas de la K70 para todo el rango de espectro. Es decir, que utiliza la fórmula de K70 para telecomunicaciones. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, en el caso de la K100 en celular en banda de 850, la K100 indicaría que la distancia es de 1.4 metros de campo cercano. Sin embargo, en el caso de la K70 sería de 11.11 metros. Para fines de la disposición técnica IFT 007, la distancia es 11.11 metros. Entonces, esa va a ser la distancia en la que tenemos la separación de campo lejano y campo cercano. Entonces, eso es importante y eso tiene implicaciones porque eso también va a dar distancias de protección que van a ser muchísimo más grandes que las que requiere la K100. Entonces, aquí, pues sí invito pues ahora sí que a los operadores, a la comunidad que utiliza las frecuencias, pues de alguna forma a pedir las mejoras en lo que es la disposición técnica IFT 007-2019 para incluir lo que es la K100. Ya muchas administraciones en América Latina y el mundo tienen esa distinción dependiendo del tipo de servicio qué fórmula utilizar. Entonces ya la UIT lo tiene considerado de la K100 y en ese caso es algo que se tiene que perfeccionar en la disposición técnica 007-2019 para que incluya eso. Pero sí quiero ser claro que hoy día
la ley indica que todo se va a calcular con respecto a la K70 y va a tener esas implicaciones en distancia. Eso lo repito porque sí nos han hecho mucho esas consultas, que desde el punto de vista administrativo y legal, la K70 es la que va a mandar de acuerdo a la IFT 007-2019, y ahí nosotros como consultores y ustedes también como parte de la industria, pues sí tenemos que empezar a pedir esa clarificación y ese perfeccionamiento de la disposición 007-2019. Gracias, Raúl. Es una importante observación porque puede que en la venta de equipos y en las mediciones les puedan a ustedes traer la K100 y le dicen, mire, queda instalado y esto queda completamente verificado con la recomendación internacional. ¿Es mentira? No, no es mentira. Los están entregando respecto a la K100 y les entregaron que fueron, digamos, campos eléctricos medidos fuera, únicamente campos eléctricos, no se midieron campos magnéticos porque los midieron fuera de esta distancia. Supongamos que utilizaron la más grande, 3.57 metros. Pero luego llega la disposición en México y dice, no, pues les entregaron sí, con esta recomendación K100, pero no es la que aplica en México. Tenías que medir hasta dentro de los 28.57. Es decir, que si entre 3.5 y 28.5 se tomó ligeramente indicando que solo se midió campo eléctrico, la IFT 07 dice, no, tenías que medir campo eléctrico y campo magnético. Máxime si dentro de estos 28.57 metros ya llegaste a la zona poblacional, ya llegaste a la zona donde se encuentra la persona de a pie que no tiene nada que ver con la estación, que camina por ahí todos los días o que tal vez tiene su casa habitación cerca. Entonces tocaba medir ambos campos y esto pues genera, digamos, ese posible inconveniente. ¿Quién tiene la razón? Aquí hay que ser sinceros, la IFT 007 indica la K70, es decir, habría que revisarlo hasta en un radio de 28.57 metros. Estos cálculos están aquí con estos valores, ¿verdad? Es decir, tengo una frecuencia de operación, por ejemplo, de 2125 MHz, esto me genera un lambda, pues aquí simplemente hago la conversión a través de la velocidad de la luz, con un tamaño de antena 1.42. Si yo varío estos daticos, pues me va a dar un valor diferente. ¿Listo? Pero esto es una hoja de cálculo sencilla. De hecho, podremos revisar más adelante en una calculadora que tenemos, que pues esto es bastante fácil de poder hacer. ¿Listo? Bien, hablemos entonces de estos límites de exposición, porque hablé por ahí de poblacional, pero pues claro, efectivamente existen un par de límites a tener en cuenta. ¿Y cuáles son? Existen unos límites para la parte ocupacional y existen unos límites para la parte poblacional. Es decir, si yo hago parte de quienes trabajan con el operador, trabajo dentro de las instalaciones, cerca a la torre, cerca a las antenas, pues tengo unos límites que son diferentes de aquellos a las personas que no tienen nada que ver con este tema, que no están autorizados a ingresar cerca a la torre, que tienen que estar del cerramiento hacia afuera, que tienen su vida normal afuera y que pueden tener o estar permanentemente allí frente a la puerta, frente digamos a la cerca, a la pared, que tienen su casa habitación fuera de estas inmediaciones o que permanecen y viven allí normalmente. Esos son poblacionales. Pero si yo estoy dentro de los trabajadores, dentro de las personas que ingresan a los espacios, digamos, operativos, cerca a la torre, cerca a las antenas, cerca a los equipos, pues tengo un límite. Los que están fuera tienen otro límite. Y obviamente el límite de los ocupacionales, de los que trabajan con las cuestiones del operador o de las frecuencias, de los cambios, de las verificaciones, de los mantenimientos, esos límites son un poco más altos. Los límites de las personas que no tienen nada que ver con el operador, que permanecen fuera, digamos, sin ninguna autorización para poder ingresar, permanecen allí fuera de las instalaciones, tienen su casa habitación allí o pasan por el frente muy cerca evidentemente al cerramiento, pero no dentro de él, pues tiene unos límites menores. Y aquí es importante tener esa diferencia. También es importante mencionar que la IFT 007 no se ocupa de los límites ocupacionales, es decir, no establece la medición para la parte ocupacional, establece las mediciones para la parte poblacional, ¿ya? Y esto es importante porque tal vez los límites de la parte ocupacional están asociados es a unas normas del sector de trabajo, sector ocupacional. En el sector que determinó la IFT 007 fue solamente para la parte poblacional, es decir, que aunque les voy a mostrar ambos límites, ocupacional y poblacional, la IFT 007 solo se refiere a los límites de la parte poblacional. ¿Listo? Raúl, ¿ibas a mencionar algo?
Sí, y aquí, pues otra vez, hablando nosotros como la industria, como consultores y muchos de los que estamos aquí operando en la parte de telecomunicaciones, es algo que también debemos solicitar de perfeccionamiento de la disposición técnica FT 007-2019, porque desde el punto de vista legal, si tenemos que hacer unas mediciones, el único límite que podremos tener como referencia será el poblacional, que es un límite 27 volts metro, que es el que conocemos nosotros y lo tenemos de memoria, pero en ocupación es un poco más alto. Entonces, desde el punto de vista laboral, sí tiene retos. Hemos nosotros ya realizado mediciones en zonas de alta intensidad, en donde el único límite que tenemos como referencia es el poblacional. Y sin embargo, ahí está trabajando gente que conoce y que tiene exposición a esos campos, entonces debería ser muchísimo más alto. Entonces, sí es importante que se consideren esos dos elementos porque de alguna forma ayuda a la industria a poder tener estos diferenciadores entre población ocupacional, sobre todo pensando que se están instalando, que se tiene gente que trabaja en contacto directo con las antenas, que existen límites y que están reconocidos y que aprobados por entes laborales. Entonces es importante mencionarlos para no tener solamente este límite tan restrictivo que que está teniendo la parte ocupacional, ¿no? Gracias, Raúl. Estas, digamos, son como las gráficas, cómo se ven esos límites. Hay unas zonas que tienen unas zonas de frecuencia que tienen unos límites inferiores, otras que tienen unos límites superiores. Es decir, no es el mismo límite para todas las frecuencias. No obstante, las que tienen el menor límite son las que más usamos, son las que comercialmente más se usan. Estas, digamos, diferencias, estos límites no son de un solo estudio. Como se ve en esta gráfica, son diferentes estudios en diferentes años que se han hecho y es la composición. Hay unos, como es en este caso, los no controlados, los poblacionales, y en este caso los ocupacionales. Como vemos, pues los ocupacionales son un poco más altos, ¿ya? Los de aquellas exposición a trabajadores. ¿Y cuáles son esos límites? Pues realmente estas gráficas se pueden pasar de alguna manera a una tablita. Y en la tablita vamos a tener unos números que nos permiten expresar estos límites. Allí tenemos sombreado, por ejemplo, en el caso de poblacional, los 28 voltmetros a los que hacía referencia Raúl. Entonces, entre 10 MHz y 400 MHz, la máxima exposición es 28 voltmetro para el caso poblacional. Para el caso de trabajadores, para el caso ocupacional que trabajan dentro de las instalaciones, entre 10 MHz y 400 MHz, el mismo ancho de banda del poblacional, ya no es 28, sino hasta 61, ¿ya? ¿Por qué se considera 61? Porque se considera que si es ocupacional, no es permanente, no, nunca estaría 24 horas expuesto a esta, digamos, a esta intensidad de campo. El que sí pudiese estar 24 horas con un campo máximo es este, porque es el poblacional. Yo puedo tener mi casa habitación y tener un máximo de 28, y estoy por debajo de la norma. Pero dentro, ya en el ocupacional, pues nunca voy a estar 24 horas y por eso de alguna forma se permite que esté por encima. Asimismo, todas las demás expresiones, las ocupacionales tienen unos límites por encima, las poblacionales tienen límites evidentemente por debajo. Los más restrictivos es el poblacional y la norma IFT 007 hace referencia únicamente a este recuadro en rojo, al poblacional. No se ocupa, valga la redundancia, del ocupacional. Raúl. Sí, y aquí Jorge lo va a repetir más adelante y creo, y lo vamos a estar repitiendo continuamente. Lamentablemente, la forma en cómo se expresan estos límites, de alguna forma muestran rangos de frecuencias, ¿no? Entonces, muchas veces se confunde de que tengo que medir ese rango de frecuencias. Ese rango de frecuencias, si pone la tabla anterior, Jorge, es solamente un punto de referencia para cuando se empiezan a rebasar los límites. Lo que indica la disposición técnica IFT y en general todas las normas relacionadas con la parte de campos electromagnéticos es tratar de no llegar a estos límites más restrictivos, que en el caso poblacional es 28 voltmetro y en el caso ocupacional son 61 voltmetro. En el caso de la IGNIR 1998 habla de voltmetro, en el caso de la IGNIR 2020 que habla de watts sobre metro cuadrado, y aquí también es otra cosa diferente que tiene la disposición técnica del IFT 007. El IFT todavía utiliza los lineamientos a nivel de campo eléctrico y magnético de acuerdo a cómo se formaron en la IGNIR 1998,
Sin embargo, hoy por hoy muchos de los instrumentos que se utilizan para medir utilizan mucho la referencia del 2020. Es intercambiable, o sea, no pasa nada, pero sí nomás quiero dejar eso para que no se vayan a asombrar de por qué de repente usan uno el otro. Son intercambiables, pero es la forma de mencionarlos. Entonces, regresando a mi comentario, el límite de 28 y 61 es como lo más bajo, es lo más restrictivo. Y estos equipos de banda ancha que va a mencionar más adelante Jorge, miden todas estas gamas de frecuencia, las miden todas al mismo tiempo. Entonces, al medirla al mismo tiempo, si la sumatoria de esa medición me da menos de 61 voltmetros en el caso ocupacional o menos de 28 en poblacional, ya estoy del otro lado, porque no hay forma de que rebase el límite, porque todos los demás límites, en el caso de poblacional, están arriba de 28 y en el caso ocupacional arriba de 61. Por lo tanto, si al hacer la medición estoy abajo de 28, pues yo puedo garantizar que en toda esa gama de frecuencias estoy cumpliendo con los requerimientos. Si estoy arriba de 28 en el poblacional o arriba de 61, es ahí en donde tengo que ver cuál es la fuente de emisora, y es ahí que utilizo entrar a estas tablas para ver si estoy aplicando. Sin embargo, eso se va a volver bastante complicado pensando en ciudades como la que tenemos en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Pues cualquier ciudad que tiene ya una gran infinidad de servicios inalámbricos, tienes celulares, tienes AM, FM, todos los servicios, pues ¿cómo puedes tú decir que solamente estás midiendo una si estás en el medio ambiente? Es como si ponemos el ejemplo del aire o la contaminación, como si yo me pongo en un parque, ¿cómo puedo decir que la contaminación viene del camión de la izquierda o de la derecha del auto que está a 2 kilómetros? No lo sabemos. Algo empieza a pasar con el campo electromagnético, y también por eso ya te empiezan a salir términos como contaminación electromagnética o electrosmog, que es esta sumatoria de energías. Adelante, Jorge. Gracias, Raúl. Bien, como mencionamos, tener en cuenta estos tres, digamos, conceptos: intensidad de campo eléctrico, voltmetro; intensidad de campo magnético, amper por metro; y densidad de potencia, que la letra es la S, que es watt por metro cuadrado. Ya revisaremos por qué estas tres expresiones en las recomendaciones internacionales y por qué es necesario para nuestro cálculo más adelante. Bien. Aquí, como mencionaba Raúl, evidentemente tenemos, por ejemplo, la comparación. La izquierda es la gráfica de campo eléctrico, la derecha es la gráfica de campo magnético, es decir, esto está en voltmetro a la izquierda, la derecha está en ampermetro. Y cómo vamos a suponer que este cuadrito es nuestra sonda de medición, pues ella mide en banda ancha. Entonces, evidentemente, o le ocupan varios niveles, pero la sonda de banda ancha no me discrimina una frecuencia. Por lo tanto, si yo tengo una medición aquí, pues para evaluar adecuadamente tengo que regirme al más restrictivo. Ah, pero es que la frecuencia que estoy midiendo está por aquí. No lo sabemos. La sonda de banda ancha mide todas al tiempo y no me dice qué frecuencia es. ¿Por qué? Porque emula el comportamiento del cuerpo humano. El cuerpo humano no sintoniza una frecuencia. Él es como una sonda de banda ancha. Todas las frecuencias las recoge. Y si al recoger todas estamos por encima de los 28 por metro, pues puede que sea una frecuencia que se encuentra en estas frecuencias del límite mínimo, lo cual sería un problema, o puede que sea una frecuencia que está por aquí al inicio, lo cual sí permite un poco más, por lo tanto sí estaría bien, pero eso solo podemos averiguar con una medición en banda angosta. Es completamente imposible con una medición de banda ancha saberlo, pero importante, estamos emulando el comportamiento del cuerpo humano, por eso se mide en banda ancha. ¿Listo? Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver qué pasaría si en una medición, digamos, que realicemos con una sonda que va desde aquí hasta acá. Evidentemente, pues tiene varios límites, pero tenemos que evaluarnos respecto al más restrictivo, que sería 28 voltmetro en el poblacional, 69, 61 en el ocupacional, y nuestra medición, nuestro equipo nos arroja 23 voltmetro. En ese caso que nos arroja 23 voltmetro, si estamos dentro de una zona ocupacional, es que nos encontramos dentro del cerramiento del operador. Bueno, pues si fuera respecto al 61 volts, estamos al 37,7%. Y importante indicar, aquí estoy hablando de la recomendación internacional, no IFT 007 porque no lo contiene. Pero si estamos fuera del cerramiento, si estamos en un área habitacional, si estamos en un área donde puede transitar cualquier persona, estaríamos en el caso del poblacional. Si estamos en el caso poblacional, estos 23 voltmetro respecto a los 28 voltmetro son el 82,1%.
esto es relativamente alto y aquí hay que entonces entrar a revisar. Entonces, así es que se hacen las comparaciones y para eso nos sirve esta tablita con esos valores y con esos límites. Bien. Pero vayamos entrando entonces cómo yo hago el cálculo de exposición, ¿cierto? Distancia de exposición que trae la IFT 007 que viene de las recomendaciones internacionales y cómo se hace esa evaluación simplificada. Pues bien, tenemos lo normal. Una torre, una antena, esto puede ser un edificio, no necesariamente una torre, pero pues la antena siempre va a estar allí arriba. Tenemos una distancia donde puede estar el público en general, es decir, hay una distancia entre la base de la torre o la base del edificio y la persona, ¿cierto? Y puedo estar, digamos, libremente. Este sería el concepto genérico para la evaluación, pero pues puede haber un concepto un poquito más complejo y es, bueno, pues ¿qué pasa si no estoy en el piso, si yo estoy encima del edificio? Entonces, como pueden observar, aquí la distancia, la real distancia, es esta punteada en azul. Digamos, es amplia, pero si yo me subo a un edificio, pues ya no es tan amplia, ya estoy un poquito más cerca, ¿ya? Entonces, esto comienza a identificar diferentes ambientes. No obstante, nuestros ambientes reales son de este tipo. Y en este tipo de ambientes, pues claro, el cálculo simplificado tiene que obligarse a hacerse en el punto que eventualmente pueda estar una persona y que pueda indicar la menor distancia posible. ¿Por qué? Porque la menor distancia me va a dar eventualmente la mayor exposición. Si yo a este tipo, digamos, a este esquema, supongo que no lo voy a hacer allá, lo voy a hacer a nivel del piso, pues la distancia va a ser mayor. Mi cálculo simplificado no será correcto porque el cálculo debe hacerse sobre la menor distancia posible a la que una persona pueda estar. En este caso, pues tenemos distancias que desde el piso, desde aquí hasta esta antena, pues pueden ser amplias, pero seguramente si estoy aquí o aquí, pues ya estaría bastante cerca. Entonces es esa la distancia que debo evaluar en mi cálculo simplificado. Ahora bien, para poder averiguar, digamos, esta distancia, ¿cierto? Esta distancia mínima, yo puedo hacer la fórmula a la inversa, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la mínima distancia a la que debo estar de una estación radioeléctrica que tiene una pire y una frecuencia? Y puedo aquí evaluarlo. En algunos casos solamente se necesita pire. Si estoy entre 10 y 400 MHz, por ejemplo, solo necesito pire. O PRA, igual son expresiones equivalentes. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber la pire de mi estación y la frecuencia en algunos casos, o solo la pire en otros, o la PRA de mi estación y la frecuencia, o solo la PRA en otros casos. Con cualquiera de esas dos cosas, obviamente esto es el desarrollo de las ecuaciones, yo puedo saber este R, que este R, ¿cuál es? La distancia mínima a la que yo debería estar de esa antena, de esa estación radioeléctrica. Si estoy por debajo de esa distancia mínima, seguramente estoy recibiendo más del mínimo de los, por ejemplo, en este caso, de los 28 voltmetros. Si estoy más allá de esta distancia mínima, pues no tengo ningún inconveniente. Bien, aquí, por ejemplo, este es para el caso del público en general, este para el ocupacional. Recordar que la ocupacional la tenemos solamente por referencia porque no está incluida dentro de la IFT 007. Y aquí, importante, traigo un recortico de la IFT 007 para traer a colación el por qué hablo digamos, de las peores condiciones, que es la mínima distancia, y también para el resto, digamos, de parámetros técnicos. Entonces, aquí menciona que se debe tener la estación, digamos, de radiocomunicación de fuente emisora y las condiciones bajo las cuales se tendría un nivel máximo de exposición. ¿Y cuál es ese? Pues que esté en las condiciones más desfavorables, un nivel máximo de potencia de transmisión, la directividad completamente de frente, la frecuencia de operación, la ganancia máxima de la antena para obtener una pire máxima. Entonces es como se hace el cálculo simplificado con los máximos. Si en los máximos el cálculo simplificado está bien, pues todo estaría bien. Pero si en los máximos el cálculo simplificado indica que estaría exponiéndose a un nivel superior al de la recomendación o de lo establecido por la IFT 007, pues evidentemente se tienen que tomar medidas. Bien, esta es una fórmula sencilla. Digamos que la expresión parece compleja, pero es de lo más sencilla del mundo, créanme. ¿Recuerdan que les había mencionado? Tener en cuenta intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético y la densidad de potencia. Pues aquí los vamos a combinar. Pero es relativamente sencillo. Observen que pues S es la densidad de potencia que tengo aquí. R es la distancia desde el centro de radiación de la antena al punto de cálculo, o sea, sería como esa hipotenusa que mirábamos, no en el piso, no uno de los lados del triángulo, sino la hipotenusa desde el punto de la antena hasta donde está la persona, ese es R. Rho es un valor de reflexión que generalmente está entre 0 y 1 y convencionalmente se utiliza el 0,6 como reflexión. Si yo quisiera maximizar esta fórmula,
pues lo dejo en 1 y me da el máximo. El 0,6 es el convencional porque me da 1,06. El 0 si no se utiliza. Generalmente se utiliza 0,6 o 1, excepto que yo conozca a detalle todos los materiales alrededor de la estación. Allí sí ya lo podría caracterizar con un valor cierto. Pero convencionalmente podemos utilizar 0,6 y si queremos maximizar y proteger de todo riesgo, sería colocar aquí el 1. La PIRE, pues la PIRE ya todos sabemos qué es. El 4pi R cuadrado, ya sabemos quién es R. Y este f de teta phi es un factor de potencia radiada. Está entre 0 y 1. ¿Esto qué es? Es como el factor de direccionalidad de la antena, ¿cierto? Entonces, como habíamos revisado en el concepto anterior que indicaba que utilicemos los valores que nos dan la máxima exposición, evidentemente podemos utilizar aquí el 1, que es como si la antena estuviese completamente orientada al punto que queremos evaluar. Entonces, si colocamos 1 aquí, el R, que es la distancia que tenemos, el PIRE lo conocemos, el ρ puede ser 1 o 0,6, ya tenemos resuelto esta ecuación. Y esta ecuación nos va a permitir ir a buscar cuánto es el campo eléctrico o cuánto es el campo magnético, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que si estamos en campo lejano, les había indicado, yo puedo expresar un campo en función del otro. Aquí están las ecuaciones que me permiten eso. Estas ecuaciones solo aplican en campo lejano. Estas ecuaciones, estas que están viendo aquí, no aplican en campo cercano. En campo lejano, como un campo lo puedo expresar en función del otro, la forma de pasarlo de un lado al otro consiste en este n sub 0, que es la impedancia del espacio libre, que es 120 pi o 377 ohm. Estos 377 ohms solo aplican en campo lejano. En campo cercano yo no puedo hacer esto, tengo que hacer ambas mediciones, pero en campo lejano sí puedo hacerlo. Es decir, ya tuve ese del anterior, puedo pasarlo a campo eléctrico con este 377 o puedo pasarlo a campo magnético con el 377 o si ya tengo el campo eléctrico puedo pasar entre eléctrico y magnético porque aquí hay igual, aquí hay igual, aquí hay igual. Es una ecuación que tiene varios iguales, solo es un numerito y este es otro numerito, está al cuadrado, solo se saca raíz cuadrada y listo. Bien. Bueno, y en ese orden de ideas, pues puedo hacer un cálculo de exposición en un punto dado, rápidamente un cálculo simplificado. Y vamos a suponer que tenemos una torre, con estas expresiones que tenemos aquí, 60 metros, frecuencia 88.1, dimensión de antena 9 metros, una ganancia de la antena de 9.14 dBi, una potencia de 10 kilowatts, unas pérdidas de 1 dB, una distancia de prueba, o el punto de prueba va a estar a 30 metros, pero a nivel del piso, ya veremos cómo se averigua el otro. El coeficiente que les mencionaba, el de 0,6, lo podemos dejar en 0,6 o en 1 si se quiere, y la impedancia del espacio libre que ya sabemos que es 377. Y en ese orden de ideas tenemos esta ecuacioncita que acabamos de revisar, que es sencilla de resolver. Y este sería como nuestro monachito de la situación de qué es lo que estamos. Entonces tenemos una distancia de aquí a aquí, que dice que son 30 metros que están aquí. Tenemos esta altura, ¿cierto? Que esta altura en torre son 60 metros. Y tenemos este R que es el que debemos averiguar. Pues esto simplemente es un Pitágoras y lo averiguamos, ¿verdad? Por lo tanto, sí, con ese Pitágoras aplicándolo sería 65.3, el ρ que sería 0,6, la PIRE que ya calculamos los 10 kilovatios con la ganancia de la antena de los 914 nos da 65.000 y el factor teta phi que les había mencionado, dejarlo en 1 como si estuvieran las antenas directamente, digamos, dirigidas, valga la redundancia, hacia el observador o hacia el punto de prueba. Con estas expresiones que están aquí, podemos reemplazar aquí. 4pi, el R se encuentra, el F teta, el PIRE. Si al reemplazar todo esto, pues nos da una densidad de potencia de 3.1 watts por metro cuadrado. O sea, fue sencillo. Ahora, al aplicar las ecuaciones que vimos hace un momento, podemos averiguar cuánto vale el campo eléctrico. Y en este caso nos da 34.25 volmetro. ¿Cuánto el campo magnético? 0.09 ampermetro. ¿Y cuánto? Bueno, el N sub 0 que fue el que utilizamos, 377 ohms para poder hallarlos. Aquí ya podemos saber que en este punto de este observador, el campo eléctrico son 34.5 volmetro. ¿Recuerdan cuál era el máximo? El máximo era 28. Por lo tanto, estamos sobrepasando en este caso, ¿cierto? En este radio que nos dio 65.3 metros entre la antena y el punto del observador, 65.3 metros, tengo 34.25. Recuerden que la ecuación también me dice cuál sería el radio mínimo en el que yo podría estar. Pues si yo lo saco de la ecuación, el radio sería 81.5. Es decir, que entre la antena y el observador deberían haber 81.5 metros. Como que dice, el observador tiene que alejarse un poco más, ¿ya? Entonces, las ecuaciones que hemos visto nos sirven tanto para saber cuánto es
la exposición en este punto, pero también nos sirven otras ecuaciones para poder establecer cuál es el radio mínimo al que debería estar el observador, ¿ya? También nos sirve para hacer la frontera de campo lejano. ¿Recuerdan la tablita que les mostré y la expresión? Allí nos dice cuál es la frontera entre campo lejano y campo cercano. Nos dice que si estoy más allá de 47.5 metros, 47.5 metros, puedo medir solamente campo eléctrico. Si estoy dentro de los 47.5 metros, tengo que medir eléctrico y magnético. Pero, evidentemente, este observador aquí se encuentra a 65.3. Así que aunque esté sobrepasando los 28, puedo medir únicamente campo eléctrico porque se necesitaban era 47.5 y estoy en 65 metros. Esto todo, evidentemente, se puede colocar en una hoja de cálculo y podemos observar, por ejemplo, qué sucede, ¿cierto? Este es el cálculo del anterior, tal cual, miren, 81.5 metros de distancia de cumplimiento y aquí tenemos nuestra 81.43, fue la aproximación. Pero observen que para este ejercicio, efectivamente, tomamos el lado de la torre, la altura 60 metros. ¿Qué pasaría si elevamos estos 60 metros a 80 metros? Observen aquí, en este caso, el campo eléctrico da 34.25 y mi límite es 28. ¿Qué pasa si yo elevo 20 metros mi antena? Perdón, 20 metros mi antena. Ya cae a 26.7 volt metro, cuando el máximo era 28, es decir, quedé dentro del límite con tan solo subir 20 metros la antena. Miren que pasó de 80. Estaba en 60, ¿cierto? Pasa a 80. De 60 pasa a 80. Y en 60 tenía 34.25, paso a 26,7 de exposición. Por lo tanto, se corregiría eventualmente esta sobreexposición. Raúl. Sí, bueno, ya son las 9:58, creo que nos hemos extendido demasiado en el detalle. Tenemos más filiminas. Si nos gustaría continuar para darle ya el resto redondeado, por ahí nos dijo Luis que sí lo podemos hacer. 10 Eh, minuticos. Sí. entonces vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno, si requieren, Luis, siempre está, y a todos los que están aquí requieren una plática más detallada, también podemos hacerlo. Por ahí están nuestros correos. Y bueno, continuamos, Jorge. Listo, gracias. A continuación les dejo aquí un momento. En este momento pueden escanear sus pantallas porque todo esto que he explicado lo pueden hacer a través de esta aplicación. Es completamente gratuita, es un servicio de América abierto. Pueden acceder a la dirección web que se encuentra aquí o pueden escanear con su celular este QR. Si ustedes ingresan allí, ahí les va a pedir algunos datos para poder, un poquito administrativos y los técnicos, y les va a hacer este cálculo súper rápido y automático. ¿Listo? Si ya desean alguna explicación en particular, como mencionó Raúl, podemos profundizar. Allí la calculadora les va a pedir esto puntualmente, les va a entregar la frontera entre, pues a partir de información que les solicita, les entrega la frontera entre campo lejano y campo cercano, la distancia de cumplimiento de este R y los niveles de máxima exposición en cada caso. Dentro, pues les va a pedir, según sea la necesidad, potencia, ganancias, pérdidas, OPRA, OPIRE y frecuencias, distancias, parámetros técnicos. En el caso de AM les va a pedir frecuencia, potencia y altura. Entonces, si ustedes diligencian esto allí, les va a aparecer el resultado. Bien, aquí rápidamente, ¿por qué medimos en banda ancha? Ya lo hemos hablado, porque todo a nuestro alrededor pues, se encuentra radiando en diferentes frecuencias y nuestro cuerpo es una antena de banda ancha. Debemos conocer y controlar el entorno. No solamente nosotros como únicos seres vivos, todos los seres vivos y el medio ambiente se ven influenciados por este tipo de campos eléctricos y magnéticos. Estos son un ejemplo de los instrumentos de medición y tipos de sonda antenas. Hay muchos instrumentos para medir, pero no todos son ideales porque no se encuentran siguiendo la norma o con las recomendaciones de calibración. Es importante que los equipos se encuentren calibrados y certificados. Eso los hace idóneos para la medición. Algunos curiosos nos gusta saber qué tiene por dentro un equipo de estos, qué es lo que hace. Pues aquí les dejo un par de opciones de qué es lo que tiene por dentro. Por ejemplo, una sonda de campo eléctrico, pues tiene cada uno de los ejes de medición, o una sonda de campo magnético, que son unas bobinas a las que se les induce y puede averiguarse el valor de campo magnético. En el caso de las antenas e instrumentos de medición, pues aunque se hacen lo más lo más anchos en banda posible, pues no se pueden hacer completamente, digamos, de lado a lado. Los de la derecha, los que están aquí en gris, generalmente son los que se utilizan para los casos de telecomunicaciones. Los de la izquierda generalmente son los que se utilizan para los casos de energía eléctrica, ¿ya? Pero los unos se pueden ver influenciados por los otros porque finalmente son una antena de banda ancha. Dime, Raúl. ¿No? Bueno. Sí, sí, perdón, Ok. es que aquí
me interrumpieron. Una cosa que también es importante y hablando de la industria y el perfeccionamiento de la disposición técnica IFT 007-2019, la disposición técnica no es clara en cuanto qué tan ancha debe ser ahora sí que la medición en banda ancha. Como ven aquí tenemos sondas que pueden ir de 100 no sé, a 18, a 8, a 60, a 40, a 40 gigas. Lo único que indica es que hay que medir, pero no indica qué tan ancha debe ser esa sonda. Y eso en estos 2 años ha generado muchísima confusión en el medio, porque de repente podemos tener bandas muy angostas o podemos tener extremadamente anchas o solicitar que sean extremadamente anchas cuando no existe en el mercado comercialmente ese tipo de bandas anchas. El best practice que está ocurriendo a nivel mundial es utilizar pues, prácticamente sondas que están en el rango del espectro radioeléctrico, vamos a decir, comercial. En este caso, entre 100 y 8 gigas, entre 300 y 18 gigas. Hay sondas muchísimo más grandes cuando se tiene conocimiento de uso de ese tipo de bandas. Pero, por ejemplo, en México la IFT habla de hasta 40 gigas. Realmente los servicios de 40 gigas, a menos de que sean microondas, sistemas direccionales, pues difícilmente están en contacto directamente con la parte poblacional. Entonces, el best practice, por ejemplo, a nivel industria hoy día, a nivel mundial, es medir de 100 a 8 gigas, de 100 a 18 gigas, y son elementos que eventualmente hay que perfeccionarlo para que realmente tanto las certificadoras como los consultores, nosotros, como ustedes, operadores, pues realmente tengan elementos prácticos, sencillos para validar que están haciendo la instrumentación y la gestión de la potencia de sus equipos de manera adecuada. Entonces, son cosas que creo que se deben ir perfeccionando. Lo menciono porque pues es un esfuerzo que tenemos que hacer todos como industria para que sea muchísimo más fácil hacer la instalación de estos equipos y también pues, dar seguridad claramente a la sociedad de que todo se está haciendo de manera adecuada. Gracias, Raúl. Bien, ahora miremos cómo se hace esta medición en banda ancha. Primero se seleccionan los puntos, ya miraremos en detalle. Luego hay que hacer una medición corporal por allí que también indica la IFT 007. Hay que tomar un valor promedio, que en el caso de estos equipos Wave Control, pues ya lo asumen, lo tienen. Esto se hace de manera automática. Y luego compararlos contra las gráficas que habíamos visto al inicio. ¿Ya? En esta selección de puntos de medición, pues la ideal es poder hacerlo, digamos, de alguna manera en la línea de las emisiones, en la línea en la que están orientadas nuestras antenas, de ser posible, pero pues el mundo real a veces no es tan bonito y nos encontramos algunos obstáculos. Entonces hay que hacer algunas mediciones también más allá de la línea, pues donde de pronto haya influencia, donde más puedan estar las personas. Hay que hacer algunas mediciones de exploración alrededor para ver dónde se encuentra algún punto máximo, algún punto caliente, porque puedo tener torre aquí, torre acá, y no necesariamente lo que nosotros consideramos que es lo más alto termina siendo lo más alto. Aquí, por ejemplo, estamos en un sitio que tiene bastantes torres. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y puedo tener una dispersión de puntos donde sí sería bueno medir para garantizar que todo esté bien. Entonces, primero hay que hacer una selección estratégica de puntos con un estudio previo del lugar. Segundo, hay que determinar si debo hacer una medición de 9 o 18 puntos según la IFT 007. 9 cuando solamente reconozco que hay una sola frecuencia transmisora o un transmisor, y 18 cuando hay más de uno. Realmente, digamos, el ejercicio normal es que siempre vamos a estar más de uno, hay que hacer 18 puntos. Estos 18 puntos de alguna forma están emulando, digamos, el espacio que ocuparía el cuerpo humano. Entonces hay que hacerlos con algunas distancias, digamos que no son totalmente precisas, son algunos rangos de distancias, pero se van a hacer 9 puntos y separarlos y hacer otros 9 puntos y tomar esta medición de los 18 puntos completos y hacer una media espacial para poder tomar lo que finalmente sería el valor en ese punto de medición. Raúl. Y bueno, bueno, aquí pues, me estoy postulando por si alguien quiere invitarme a ayudar al IFT a que me perfeccione esta parte de sus mediciones. Esta medición de 9 a 18 puntos es algo totalmente ya descontinuado en la industria actualmente. Sin embargo, tenemos la ley. Esta medición de 18 puntos. Cada punto dura 6 minutos de medición. Se hace a nivel de piso, más como si estuviéramos sentados. Si estuvimos sentados a la altura de la cabeza, después lo tenemos a la altura del corazón y después lo tenemos a la altura de la cabeza. Entonces eso me da 3 puntos, me da un plano, son esos 3 puntos. Cada punto toma 6 minutos.
Si ustedes multiplican 6 por 18, da prácticamente 2 horas. Entonces, para hacer esta medición toma 2 horas si seguimos estas recomendaciones. Y si estamos en campo cercano, pues son 2 horas por 2, porque hay que hacerlo en magnético y en eléctrico. Entonces, la realidad es de que con hacer solamente una medición de 6 minutos, que es lo que indica el ICNIR 2020, hacer bastantes mediciones y hacer lo que se llama mapas de calor, da muchísimo mejor idea de lo que está sucediendo. Eso no está en la disposición técnica IFT 007. Hoy por hoy nosotros hacemos y utilizamos este protocolo, pero creo que dado la cantidad y cantidad de antenas y despliegue que se está teniendo, pues se tiene que ser muchísimo más práctico y poder tener elementos muchísimo más acordes con los best practices que ya se tienen a nivel internacional. Entonces, ahí nosotros como consultores, ustedes como operadores, pues sí tenemos que hacer un esfuerzo importante para hacer ya un ajuste a esta disposición para que sea muchísimo más práctica y útil tanto para el que va a pie y que va ahora sí que recibiendo las señales en su celular, en su radio, como para todos aquellos que instalamos, damos consultoría a estas redes de telecomunicaciones. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente es bastante dispendioso hacer este tipo de mediciones con 18 puntos. Bien, también para evitar cualquier lectura errada, esto también, digamos, tiene un protocolo y una forma de hacerse. Se debe utilizar un trípode, no debe estar uno en contacto con el equipo. El trípode debe ser de material no reflectivo. Esta parte, si no la trae el equipo, habrá que hacerla, habrá que de alguna forma quitar aquellos puntos donde de alguna forma hubo interacción humana cerca del equipo, o si el equipo tiene una forma de un disparador, pues es mejor para no tener ningún inconveniente y alejarnos al menos 1.5. Nosotros por recomendación realmente lo hacemos a más de 2 metros de distancia. Eh, en la medición, usualmente, digamos, podemos encontrar en un ambiente normal, tranquilo, máximo 5 volt por metro, 95% de las mediciones. Es decir, si tenemos 5 volt metro en la calle, normal, toda la parte poblacional, estamos bien. Si estamos por encima de 5 volt y sobre todo por encima de 10 volt metro, es mejor revisar. Algo puede estar, digamos, allí ocurriendo. No se está pasando la norma, pero porque estamos en 28 volt metro en la norma, pero es bueno detallar porque no es normal encontrar algo, digamos, por encima de 10 por metro. Sí lo hemos encontrado, sí hemos, digamos, analizado en detalle qué sucede y generalmente sí tenemos que de alguna forma emitir un concepto sobre qué está ocasionando que lleguemos hasta allí. Importante tener equipos completamente em, calibrados y acreditados. No sirve medir con un equipo que no sabemos que está midiendo, porque entonces estamos, digamos, llegando a una certeza que no es viable. Tenemos que ser certeros en nuestros conceptos, tenemos que ser certeros en nuestras mediciones. Los equipos son evidentemente calibrados, delicados, y esto necesita pues que sean robustos, porque si un equipo, digamos, que no es robusto, se utiliza para este tipo de mediciones, según digamos, la forma en la que se ha tratado el equipo, pues puede variar su medición. Estos equipos evidentemente pues son robustos y tienen una trazabilidad de su colaboración y sus mediciones en el tiempo. En el paso a paso de un informe, pues se toma toda esta información que obtuvimos, hacemos el análisis de toda esta información, comparamos con los cálculos iniciales, porque aquí estamos haciendo mediciones, comparamos con esos cálculos preliminares simplificados que hicimos, comparamos con la normatividad, tanto la nacional como la internacional, y ejecutamos recomendaciones y conclusiones. Y lo que mencionaba Raúl, no lo trae la norma, pero esto es bastante comunicativo. Si yo puedo tomar estos puntos y hacer mapas de calor, pues esto sí me indica a mí de forma general, no una tablita con un montón de números y unas gráficas que no necesariamente el público en general entiende, sino unas gráficas que me indican por mapas de calor, por colorcitos, dónde están aquellos puntos, digamos, más expuestos y dónde están los puntos menos expuestos o más tranquilos. Estas, digamos, mediciones son hechas por Tesamérica, hemos hecho varias, hemos de hecho cambiado un poco estos mapas para, digamos, facilitar un poco el entendimiento de las personas de a pie y facilita un poco el diálogo con la comunidad, aquella consulta previa, aquel diálogo, digamos, abierto, porque la comunidad pues puede, digamos, de alguna forma detener el avance de alguna forma de infraestructura de telecomunicaciones y nosotros colaboramos con esta etapa donde podemos, a partir de las mediciones, transmitir el mensaje de tranquilidad con base en nuestros datos. ¿Sí, Raúl? Sí, y ahí comentarles, como Tesamérica hemos venido trabajando mucho este año, hemos comunicado con municipios, con delegaciones, con alcaldías, con gobiernos, de la importancia pues, de tener unas telecomunicaciones compatibles, de la existencia de todos estos elementos. Como comentó Jorge, en la mayoría de los casos estamos abajo de 5 volt metros, estamos totalmente dentro de los niveles, pero la población no lo sabe y dado este desconocimiento, esta
esta percepción de riesgo que se tiene con respecto a las telecomunicaciones, pues a veces impide el despliegue. Entonces ahí es donde nosotros estamos y queremos seguir trabajando en la mano de ustedes, los instaladores, de poder generar este tipo de mediciones y mostrar a la población de que las telecomunicaciones son necesarias, las telecomunicaciones son seguras y existen cumplimiento de estos límites internacionales que pone en este caso el ICNIR. Cuando no se tiene información, pues se tiene la desinformación y bueno, ¿qué les puedo hablar a ustedes de lo que causa un fake news, ¿no? Entonces, todo eso se puede medir. Nosotros estamos haciendo este tipo de mediciones, hacemos todos estos mediciones de campo y no necesariamente vamos a mejorar la antena de ustedes o el transmisor de ustedes, sino estamos midiendo el entorno y en la mayoría de los casos, en más de un 95%, todo cumple y en caso de que no cumple, también podemos ayudar desde el punto de vista de ingeniería, cómo se puede mitigar eso que está ocurriendo, ¿no? Gracias, Raúl. Finalmente, quiero mencionarles que todo esto que vimos es lo que de alguna forma se deposita en el anexo que nos pide la directriz técnica IFT 007-2019. Evidentemente nos pide un poco de información administrativa, que es normal, y algo de información técnica, ¿ya? Esto se diligencia en el respectivo formato, previamente habiendo hecho los cálculos simplificados para poder depositar aquí, en este caso requisitar en detalle el anexo en cada uno de los campos que nos solicita. Insisto, es información tanto administrativa como información técnica y los cálculos realizados, las evidencias de los mismos también allí que nos solicita, se anexan, digamos de alguna forma los diagramas de la medición, si se hizo medición, o los diagramas de radiación de la parte de los patrones de las antenas, de ser necesario, y los cálculos que hayamos realizado. Con esto se finaliza y se firma. Generalmente se hace pues con la firma del que evaluó o si se requiere con la firma del perito acreditado, como menciona ahí, y se entrega a oficialía de partes donde allí entra, digamos, a partir de esa fecha, entra el hecho de que se cumplió, o se dio debido cumplimiento a la presentación de los cálculos y a futuro, en el caso de haber alguna denuncia por parte de la comunidad, en el caso de existir alguna verificación de las que normalmente el IFT está realizando, con equipos como los que les acabo de mostrar, porque el IFT, digamos, compró este tipo de equipos. Nosotros somos el proveedor de los equipos de medición de radiación ionizante del IFT. Pues ellos realizan algunas rutas de medición, tanto por denuncias como por, digamos, evidencias que ellos quieran o deseen tomar, censar en ciertas poblaciones, y si llega a haber algún inconveniente, pues van a pedir si ya se presentó previamente o se hizo caso a lo que decía la directriz técnica, o si no se ha hecho, pues harán lo correspondiente dentro del proceso administrativo que ellos ejecutan. Con esto quisiéramos pues darles gracias, les dejamos, digamos, nuestros contactos, nuestro ingreso, digamos, a nuestras redes, a nuestra página de internet, donde pueden, digamos, ingresar. Allí tenemos varios webinars que les pueden ser de mucho interés porque explicamos en detalle ciertas cositas. Aquí pues hemos tratado de dar todo el concepto para que ustedes tengan una idea, pero pueden ingresar allí. Y también pueden contactarnos a info@tesamerica.com, donde podemos hacer alguna explicación en particular para dudas puntuales o para cualquier necesidad que ustedes tengan. Y con esto le cedo la palabra a Raúl y nos preparamos si tienen de pronto alguna pregunta o injerencia que quisieran expresarnos. Sí, muchísimas gracias. Sé que el tiempo ya lo tenemos bastante agotado. Nomás los invito en www.tesamerica.com/calculadoras. También lo pueden hacer con .mx, con los dos funciona. Ahí tenemos una calculadora. Le pueden poner los datos, pueden poner datos ficticios. Los invitamos, no tiene costo. Lo que hace la calculadora, hace los cálculos, les envía un reporte en PDF bastante estructurado y bastante detallado. Los invitamos a todos que lo utilicen y ahí van a obtener todos los datos que tienen que poner en esta hoja de Excel. También nosotros damos el servicio del llenado de esa hoja de Excel si es necesario, pero en ese sentido creemos que esta calculadora puede resolver las necesidades de
de cálculo simplificado. Los invitamos a que lo hagan y bueno, ahí están nuestros correos, estamos abiertos, somos una empresa de consultoría, los únicos equipos que vendemos básicamente son los equipos de medición de RNI y algunos equipos especializados de medición de espectro de la marca Narda, pero el 90% de nuestro trabajo está en la parte de ingeniería, apoyo, gestión del espectro y administración eficiente del mismo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Jorge. Muy completa la información. Realmente es información que normalmente no manejamos y que debemos comenzar a integrar a nuestro día a día, sobre todo, digo, todos nuestros asistentes, los colegas de desarrolladores y operadores que realizan todo el despliegue. Pues es importante que se integren en el día a día, porque a lo mejor es un tema que tenemos ahí un poquito, no un poquito, sino un mucho olvidado, pero que tiene una trascendencia bastante importante, como bien lo han comentado. Tenemos aquí un par de comentarios y un par de preguntas que voy a hacer muy rápido y que de todos modos se las voy a hacer llegar para que ustedes contacten de manera directa. Edwin Vaca, que ya se retiró, nada más nos comenta aquí que es gracias por la información, ha sido muy valiosa y de gran utilidad. Exitoso cierre de año. Saludos desde Optral. Edwin Vaca, muchas gracias. Roberto Saucedo del SIC de Zacatecas, el Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Zacatecas, pregunta, es un tema muy interesante de más de una sesión, ya que a la fecha es un tema de controversia de daños en las instalaciones metropolitanas al cuerpo humano. En cualquiera de los casos de campo cercano y o lejano, en caso de que las mediciones excedan los límites de ionización del cuerpo humano, ¿qué experiencias se tienen de las afectaciones al cuerpo por exposición a más de 24 horas o tiempos prolongados? La IFT no atiende para quejas de afectaciones. Adelante, Jorge, Raúl. Sí, mira, efectivamente, nosotros hemos, digamos, a través de todas las mediciones que hemos hecho, los estudios que hemos revisado, estudios internacionales, y viendo también la preocupación como algunos países pues avanzan de alguna manera, como bien mencionas, sí atienden quejas, sí hacen mediciones particulares, sí toman decisiones, porque no todo es color de rosa, en algunos casos hay que tomar decisiones de algunos parámetros técnicos, variarlos, minimizar potencia, subir alturas, pero en este caso en México, he de ser sincero, no es así. Nosotros interesados en que no se obstruya de ninguna manera el despliegue de las telecomunicaciones, porque pues es un, digamos, es una transversal que necesitan los sectores productivos para poder seguirse desarrollando y esto le pega al PIB necesariamente del país. Hemos desarrollado una iniciativa donde nosotros sensibilizamos, ya con énfasis en los estudios un poco más detallados, y con el tema también jurídico de la mano, porque pues la aplicación de ellos también es importante y el tema medioambiental, sensibilizamos y hemos generado una estrategia que se llama distintivo de campos electromagnéticos, distintivo que de alguna forma hace un tipo de mediciones ya no únicamente con la IFT 007, sino trayendo también a colación los estándares internacionales, haciendo este tipo de mediciones y generando un sello para aquellas instalaciones, para aquellos lugares, para aquellos entornos donde amerita porque se encuentran por debajo de los límites y unos límites bastante rigurosos de un estándar que nosotros mismos hemos desarrollado con base en estas recomendaciones internacionales. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos que falta efectivamente lo que expresas y nosotros hemos desarrollado un comité que no es de Tesamérica, es un comité de expertos en el área de salud, en el área también ocupacional y en el área de telecomunicaciones, y ellos toman esas mediciones que se hacen, ese protocolo que se sigue, ese detalle, revisan si se cumple con ese estándar, que digamos es un poco más restrictivo que los estándares establecidos en México, y evalúan cómo se encuentran allí los campos electromagnéticos y otorgan un distintivo. Este distintivo sí que efectivamente es una forma de dar una verificación de que todo se encuentra bien o en su defecto. Si en estas mediciones, si en este desarrollo encontramos que no se encuentra bien, pues también podemos generar las recomendaciones para la respectiva mitigación y la revisión posterior
para otorgar ese distintivo. Entonces, tienes toda la razón. Hay muchas cosas, digamos, que están allí, algunas afectaciones a la salud, de las cuales se habla que no son genéricas, pero pues nosotros somos muy distintos unos de otros, algunos nos afectan más que a otros, evidentemente, y en esa preocupación hemos desarrollado esta iniciativa a la cual los invitamos a ingresar. Raúl ha compartido por allí la dirección web del distintivo Espacio Seguro SEM, donde también, sin ningún compromiso, cuando ustedes consideren, nos pueden contactar y podemos hablar un poco más de qué es esta iniciativa y cómo eventualmente esto puede apoyar el despliegue de telecomunicaciones, pero de una forma segura. Así es. Entonces, ahí esta parte de espacio seguro maneja entorno, maneja esta visión ya internacional de cómo se maneja el campo electromagnético. Y la idea de todo esto es facilitar el despliegue de tecnología. Sabemos que ya ha habido algunos, se han parado obras de telecomunicaciones por este temor o a veces desconocimiento que genera a veces la autoridad o la población y que no permite el desarrollo. Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Si requieren ese tipo de apoyo técnico para fundamentar la necesidad de poner las telecomunicaciones y que esas telecomunicaciones son seguras, nosotros somos un camino, conocemos ya muy bien la parte legal, tenemos un área legal importante que puede ayudar y justificar tanto de manera técnica como de manera legal, y de aparte con las mediciones y con tenemos un programa de comunicación a la comunidad de lo importante y de que no está sucediendo. Entonces esa parte la tenemos ya bastante desarrollada. Es algo que hemos venido trabajando, creo que lo necesita México y obviamente pues requerimos del apoyo de todos, tanto de la sociedad como de los operadores, de los instaladores en esta parte. Y bueno, nomás contestando rápidamente, ¿qué es lo que pasa cuando tienes campos electromagnéticos intensos? Afortunadamente o desgraciadamente tengo la oportunidad de estar presente en esos casos. Lo que indica el INIRP es calentamiento de la piel, eso sí ocurre, pero sí ocurren mareos, o sea, mareos, y cuando estás en campos magnéticos muy intensos, ocurren sangrados de nariz, pero ya estamos hablando que estamos por arriba totalmente de los umbrales ocupacionales, no de los poblacionales, ocupacionales. Arriba de los ocupacionales sí, sobre todo son mareos, mucha resequedad de la boca, o sea, hay una deshidratación cuando tienes esos campos, y eso sí, personalmente los he percibido, y bueno, eso no está indicado en ninguna norma, eso está ahora sí de estar en campo y de estar midiendo y estar haciendo las cosas, pero sí, sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Hay una contaminación electromagnética, esta no se ve, no se siente, no es como la contaminación del humo, es una nueva forma de contaminación que la necesitamos para transmitir de un bit al otro. Hoy por hoy estamos totalmente abajo de los límites, pero necesitamos generar mapas de calor, mapas de riesgos. Yo preveo que en los próximos 15, 20 años vamos a tener mapas de riesgos con campos electromagnéticos para saber en dónde se puede montar. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de todos, de industria, de sociedad, de autoridad para hacer esto. Y bueno, nosotros estamos poniendo nuestra arena en la parte de comunicar, de difundir, de explicar qué es el campo electromagnético y de apoyar la parte de telecomunicaciones. Nosotros, una empresa que apoya las telecomunicaciones, que trata de apoyar en uso racional de la misma, maximizar las inversiones que hacen ustedes en antenas, transmisores, y tenemos toda la tecnología para poder apoyarlos en eso. Pues muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Raúl, muchas gracias Jorge, Carlos. Ha sido una sesión bastante intensa, con mucha información que seguramente con el paso de los días generará requerimientos de información adicional. Yo les voy a hacer llegar el listado de los registros de los asistentes para que pues tengan esa base de datos, y a todos los asistentes, pues con mucho gusto, si requieren información adicional a través de su servidor, a través del organismo, podemos contactarlos de manera directa con TES América. Yo les doy las gracias nuevamente por toda esta información que nos han compartido, nos han dado una alerta amarilla, que hay que tener una bandera amarilla que hay que empezar a sacar y a revisar y a tener en cuenta. Y bueno, pues muy agradecido por esta información, y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por todo este tiempo que nos dedican o que nos comparten para participar en los eventos. Como dije al principio de las sesiones, es
Este es el último taller de este periodo, terminamos ya el 2023, iniciamos la tercera semana de enero para el primer taller del 2024, si Dios nos presta vida. Y pues no me queda más que desearles que tengan un extraordinario jueves, un maravilloso fin de semana y unas fiestas de fin de año sensacionales, que el próximo año inicie con muchas bendiciones, con mucha salud y con mucho trabajo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias. Feliz año a todos. Bye.